Muy buenas, bienvenidos al canal literario Arge. Vamos a hacer una lectura simple y llana de un capítulo de un libro. ¿Qué tiene que ver con esto? El flujo del pensamiento. Vamos a ver. Las cosas buenas en la vida no provienen únicamente de los sentidos. Algunas de las mejores experiencias que experimentamos se generan dentro de la mente. Son provocadas por la información que desafía nuestra capacidad de pensar. En lugar de desafiar nuestras habilidades sensitivas, como Sir Francis Bacon escribió hace 400 años, preguntar, ¿qué es la semilla de conocer? Es el reflejo de la forma más pura de placer. Así como hay actividades de flujo que corresponden a cada potencialidad física del cuerpo, cada operación mental es capaz de ofrecernos su forma particular de disfrute. Entre las muchas actividades intelectuales disponibles actualmente, la lectura es quizá la actividad de flujo más frecuentemente mencionada en todo el mundo. Resolver acertijos mentales es una de las formas más antiguas de actividad agradable, precursora de la filosofía y la ciencia moderna. Algunos individuos llegan a ser tan diestros en interpretar una partitura musical que no necesitan escuchar las notas reales para disfrutar de una pieza de música y prefieren la lectura de la partitura de una sinfonía en vez de oírla. Los sonidos imaginarios que bailan en sus mentes son más perfectos de lo que mucho tiempo el arte llega a apreciar. Cada vez más los aspectos afectivos, históricos y culturales de la obra que están observando, y en ocasiones disfrutan más con estos aspectos que con los puramente visuales. Como un profesional de las artes expresó, las obras de arte ante las que personalmente respondo tienen detrás de sí una gran actividad conceptual, política e intelectual. Las representaciones visuales son realmente las señales de esta máquina hermosa que ha sido construida, única en la Tierra. Y no es simplemente un refrito de elementos visuales, sino que es realmente una nueva máquina de pensante elaborada por un artista a través de unos medios visuales y sus percepciones. Vamos a ver cómo sigue esto, ¿no? Lo que esta persona ve en una pintura no es simplemente un cuadro, sino una máquina de pensar, que son las emociones del pintor, su esperanza y sus ideas, así como el espíritu y la cultura y el periodo histórico en el que vivió. Con atención y cuidado, uno puede discernir una dimensión mental similar a la actividad física agradable, como el atletismo, la comida o el sexo. Podríamos decir que distinguir entre las actividades de flujo que involucran las funciones del cuerpo y aquellas que involucran la mente es en cierto modo algo espurio, puesto que todas las actividades físicas involucran un componente mental sin que queramos que sean algo agradable. Los atletas saben muy bien que para mejorar el rendimiento más allá de su cierto punto deben aprender a disciplinar su mente. Las gratificaciones intrínsecas que se consiguen están más allá del simple bienestar físico. Experimentan un sentimiento de realización personal y aumentan su autoestima. Y viceversa, la mayoría de las actividades mentales también se apoyan en la dimensión física. El ajedrez, por ejemplo, es uno de los juegos más cerebrales que existen. Pero los jugadores de ajedrez más capaces se entrenan corriendo y nadando porque son conscientes de que si no están físicamente en forma, no serán capaces de mantener los largos periodos de concentración mental que requieren los torneos de ajedrez. En el yoga, el control de la conciencia se obtiene aprendiendo a controlar los procesos corporales, y lo primero se mezcla con lo segundo. Así, aunque la experiencia de flujo siempre implique el uso de los músculos y los nervios por un lado y de la voluntad, del pensamiento y del sentimiento por el otro, tiene sentido diferenciar un tipo de actividad agradable que ordenan directamente la mente en vez de actuar a través de la mediación de los sentidos corporales. Estas actividades son primariamente de naturaleza simbólica y dependen de los idiomas naturales, la matemática o de algún otro sistema abstracto de anotación como el lenguaje de los ordenadores para lograr sus efectos de orden en la mente. Un sistema simbólico es como un juego en que se ofrece una realidad separada, un mundo propio, donde uno puede llevar a cabo acciones que se permite que ocurran en ese mundo, pero que no tendrían mucho sentido en ninguna otra parte. En los sistemas simbólicos, la acción se halla comúnmente restringida a la manipulación mental de los conceptos. Para disfrutar de una actividad mental, hay que encontrar las mismas condiciones que hacen agradables las actividades físicas. Debe tenerse alguna habilidad en un campo simbólico. Tiene que haber unas reglas, una meta, una manera de obtener
retroalimentación. Disculpen. Hay que ser capaz de concentrarse, interactuar con las oportunidades a un nivel, el equilibrio con las propias habilidades. En realidad, lograr una condición mental tan ordenada no es tan fácil como parece. Contrariamente a lo que tendemos a suponer, el estado normal de la mente es el caos. Un entrenamiento y sin objeto el mundo externo que exija nuestra atención. Las personas son incapaces de enfocar su pensamiento durante más de unos minutos cada vez. Es relativamente fácil concentrarse cuando la atención se estructura por los estímulos exteriores, como cuando una película se proyecta sobre la pantalla o cuando estamos conduciendo entre el denso tránsito que encontramos en nuestro camino. Si uno lee un libro interesante ocurre lo mismo, pero la mayoría de los lectores también empiezan a perder su concentración tras unas pocas páginas y sus mentes llegan lejos de la trama. En este punto, si desean seguir leyendo, deben hacer un esfuerzo para volver a forzar su atención sobre las páginas. Normalmente no notamos el poco control que tenemos sobre la mente, porque los hábitos canalizan tan bien la energía psíquica que los pensamientos parecen seguirse uno a otro por así sin interrupciones. Después de dormir recordamos el conocimiento por la mañana cuando suena la alarma del reloj y entonces andamos hasta el baño y cepillamos los dientes. Los roles sociales proscritos por nuestra cultura toman el control de nuestras mentes en nuestro lugar y generalmente actuamos en piloto automático hasta el fin de la jornada, cuando nuevamente es el momento de perder la conciencia en el sueño. Pero cuando se nos deja solos, sin ninguna demanda a la que atender, el desorden básico de la mente se manifiesta. Sin nada que hacer, la mente empieza a seguir modelos aleatorios, por lo común se detiene en pensamientos dolorosos o perturbadores. A menos que una persona sepa cómo proporcionar orden a sus pensamientos, la atención se sentirá atraída por cualquier cosa que sea muy problemática en aquel momento. Se enfocará en algún dolor verdadero o imaginario, en los rencores recientes o en las frustraciones a largo plazo. La entropía es el estado normal de la conciencia, una condición que ni es útil ni es agradable. Este libro está precioso. Para evitar esta condición, las personas se sienten ávidas de llenar sus mentes con cualquier información fácilmente disponible mientras distraiga la atención de volverse hacia el interior y fijarse en los sentimientos negativos. Esto explica por qué una proporción enorme de tiempo se invierte en ver la televisión, a pesar del hecho que muy rara vez se disfrute haciéndolo. Si lo comparamos con otras fuentes de estimulación, como leer, hablar con otras personas o trabajar en una afición. Ver la televisión puede ofrecer información continua y fácilmente accesible que estructure la atención del espectador con un costo muy bajo desde el punto de vista de la energía psíquica que necesita invertirse. Mientras la gente mira la televisión, no temen que sus mentes le fuercen a enfrentarse a perturbadores problemas personales. Es comprensible que una vez que se desarrolla esta estrategia para vencer la entropía psíquica, abandonar este hábito llegue a ser casi imposible. El mejor camino para evitar el caos en la conciencia, por supuesto, es mediante hábitos que den el control sobre los procesos mentales, el propio individuo, en vez de alguna fuente externa de estimulación como los programas de televisión. Sin embargo, para adquirir tales hábitos se requiere práctica y el tipo de metas y reglas que son inherentes a las actividades de flujo. Por ejemplo, una de las maneras más sencillas de usar la mente es soñar despierto, realizar una sucesión de hechos con imágenes mentales. Pero incluso esta manera aparentemente fácil de ordenar el pensamiento está más allá del alcance de muchas personas. Sharon Singer, el psicólogo de Yale, que ha estudiado el soñar despierto y las imágenes mentales quizás más que cualquier otro científico, ha demostrado que soñar despierto es una habilidad que muchos niños nunca pueden aprender a usar. Pero soñar despierto no solamente ayuda a crear orden emocional, compensando la imaginación en realidad desagradable, como cuando una persona puede reducir su frustración y sus deseos de agresión contra alguien que le ha ocasionado algún daño, visualizando una situación en la que el agresor es castigado, sino que también permite que los niños y los adultos puedan ensayar situaciones imaginarias y vean cuál es la mejor estrategia que pueden adoptar para enfrentarlas. Busquen opciones alternativas, descubran consecuencias que no previeron, etc. Es decir, todos los resultados que ayudan a aumentar la complejidad de la conciencia. Y por supuesto, cuando lo usamos con habilidad, soñar despierto puede ser algo muy agradable. Al revisar las condiciones que ayudan a establecer el orden en la mente, miraremos primero el papel sumamente importante de la memoria.
Después, cómo se puede usar las palabras para producir experiencias de flujo. Seguidamente consideraremos tres sistemas simbólicos que son muy agradables si uno sabe sus reglas: la historia, la ciencia y la filosofía. Podríamos haber mencionado otros muchos campos de estudio, pero estos tres pueden servirse como ejemplo para los demás. Cada uno de estos juegos mentales está al alcance de cualquiera que desee jugar con a partir ellos. del miércoles 10 de enero y cada 15 Léanlo, días en está todos muy los bueno. kioscos